Leopoldo Sea, eh, y va a continuar, y va a terminar en Argentina. Ahora, en el recorrido que haremos desde el norte al sur o de México a Argentina, visitaremos algunos países como Perú, en ese orden. De hecho, de México nos vamos a pasar a Perú, de Perú nos vamos a pasar a Bolivia, de Bolivia nos vamos a pasar a Chile, después subimos otra vez a Brasil y de Brasil bajamos a Argentina y ahí terminaremos el curso. Entre los autores que vamos y autoras que vamos a revisar están en el orden Leopoldo Sea, Samuel Ramos, Augusto Salazar Bondi, que es peruano, después Domitilia Barrios Chungara, o algunos dicen Chungara, que es boliviana, nuestra querida Gabriela Mistral, que es chilena. Después en Brasil vamos a estar con, decíamos, con Paulo Freire, por supuesto, y con Moacir Gadotti. Uh-huh. Ñam, ñam, ñam. Y terminamos en Argentina con una especie pues sí, de introducción a la pedagogía marxista argentina. Muy importante estudiar a Marx en la pedagogía latinoamericana. Y sería Aníbal Ponce con este grandioso texto, Educación y lucha de clases. Sería Enrique Dussel y terminaríamos con Adriana Puigros. Ese es el recorrido en países y en autores. Listo. Sobre la evaluación, solo voy a decir, les digo por última vez y muy breve, vamos a trabajar de la siguiente manera. Van a haber 2 evaluaciones solamente. La primera será dentro de 2 meses, cuando estemos en Chile, más bien cuando terminemos esa unidad Chile, ustedes entregarán un ensayo escrito con una extensión de 3, 4 cuartillas máximo sobre cualquiera de los autores o temas vistos hasta ese momento, que son México, Perú, Bolivia y Chile. ¿Sí? Ahora, lo que les decía que es muy importante es que ese trabajo escrito lo van a entregar en equipos. Ajá. Entonces, si su equipo es de 3 integrantes, pueden entregar un ensayo de entre 3 y 4 cuartillas. Deciden hacer un equipo de 4 personas o de 5 personas máximo, entonces sugiero que por persona que aumente el equipo, aumenten una página. Si su equipo es de 4 personas, obligatoriamente tendrá que tener 4 cuartillas. Si su equipo es de 5 personas, entonces tendrá 5 cuartillas. Listo. Como mínimo, les pido que su ensayo tenga 3 referencias bibliográficas consultadas. Vamos a dejarlo así como 3 referencias bibliográficas, pero decíamos el lunes, que si alguien quiere analizar la figura del pelado mexicano, que ya veremos con Samuel Ramos en la película Los Olvidados de Luis Buñuel, puede hacerlo. Y ya tiene 2 referencias, Luis Buñuel y Samuel Ramos. Habría que buscar una tercera. Hay estudios muy, muy interesantes publicados por profesores de la Facultad de Filosofía y Letras sobre cine mexicano y filosofía. ¿No? Alguien dice, oye, pues, esa sería un excelente ensayo, me parece, ¿no? Una excelente propuesta, cómo vincular filosofía latinoamericana con cine mexicano y cosas por el estilo. Empiezan a desarrollarse trabajos interesantes, por decirlo lo menos, ¿no? Pero si alguien, si alguien quiere trabajar fotografía, si alguien quiere trabajar, les decía la figura de los que ahora les llaman los chacas, puede hacerlo. No hay ningún problema. Siéntanse en plena libertad de trabajar como ustedes gusten. Uh-huh. Lo comento porque el semestre pasado entregaron varios trabajos así, de verdad. Bueno, y el segundo trabajo lo entregarían a final de semestre. Ajá, lo entregarían al final de semestre y ese trabajo es un video. Un video que también es en equipo
y les pido que sea con las mismas personas con las que entregaron el trabajo escrito, que no vuelvan a hacer otro equipo, ¿sí? Que sean las mismas. Y pasaría la misma situación. Si es un equipo de 3 personas, les pido que su video dure entre 3 y 5 minutos, ¿sí? Pero si es un equipo de 4 o 5 personas, entonces me gustaría mucho que su video durara entre 5 y 7 minutos. El video es completamente libre, abierto. Pueden hacerlo en la aplicación que ustedes quieran. Ahora en Play Store hay infinidad de aplicaciones para que ustedes pueden subir imágenes y poner música de fondo, y ya encima en el audio. El guión que sirva para su video, yo no lo voy a leer, lo conozco hasta que manden el video. Ahora, ¿saben qué es importante? De preferencia, les pediría que lo pongan en YouTube. Esto es interesante para quienes no tengan su propio canal de YouTube. Eso puede ser interesante porque me he dado cuenta que hay quienes no habían hecho videos y cosas por el estilo, y entonces ahora tienen su propio canal de YouTube y suben contenido relativo a la educación y a la pedagogía con cierta frecuencia, y pues eso está muy bien, ¿no? Hay quienes me dicen, ¿puedo mandarte o podemos mandarte el trabajo en un TikTok? Por supuesto. Puede ser en PowerPoint, puede ser en Drive, como ustedes gusten. También me ha pasado que hacen sus propios podcasts y cosas por el estilo. Entonces, la manera que ustedes elijan estará bien. Ujú. Por último, para terminar con esta parte, recordaré la manera en la que vamos a trabajar. Mm, Todos los lunes vamos a tener clases. Ujú. Cuando regresemos al sistema híbrido, entonces los días que nos toque ir a la facultad, que sea lunes, asistiremos, que son solo 2 lunes, ¿no? Por mes, vamos a decir. Y de los 4 viernes que conforman cada mes, solo vamos a tener clase 2 de ellos, el primer viernes y el tercero. Y serán siempre de manera digital, a distancia, ¿sí? Entonces, los viernes 2 y 4 no tendremos clase. Solo tendremos clase el viernes 1 y 3 y siempre será a distancia. ¿Me equivoqué en algo de lo que dije el lunes? ¿O estamos, de las personas que estuvieron el lunes, está todo claro, ¿no? Profesor, gracias. Hay algo que... Sí, Sí, todo ¿verdad? claro. Perfecto. Bien, la manita ayuda mucho. Maestro, Ujú. pero Sí, bueno, en marzo cuando vamos a regresar nos toca a pedagogía la primera semana. Entonces nos quedaría el segundo y el cuarto para conectarnos, ¿no? Y el primero y el tercero para para asistir. asistir. Ok, exactamente. Ujú. Así es. Bueno, ¿alguna duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, entonces, gracias. Pues, sin mayor preámbulo, vamos a entrarle a lo bueno, ¿no? Pueden ir al texto, si lo tienen a la mano, vayan a su texto. Les decía que esa es la metodología que me gusta trabajar en mis clases, una lectura comentada. Entonces, vamos a ir a algunas partes del texto de Leopoldo Sea y las iremos comentando. Si alguien ya tiene el texto a la mano, por favor, lea el epígrafe.
el título y el epígrafe. El epígrafe es el textito que viene antes del texto, del cuerpo del texto, decimos. En este caso es el texto pequeño de Jean-Paul Sartre. ¿Quién se anima? Yo, Título y epígrafe, ¿quién lee? A ver, yo tengo la mano. adelante. Dice, la filosofía en Latinoamérica como el problema del hombre. No hace mucho tiempo, la Tierra estaba poblada por 2.000 millones de habitantes, es decir, 500 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas. Los primeros disponían del verbo, los otros lo tomaban prestado. Dice Exacto. Jean-Paul Sartre. ¿Sartre? Ujú. Gracias, Claudia. También no la estás. De nuevo. Este, ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar desde aquí. Entonces, la filosofía en Latinoamérica como problema del hombre. No hace mucho tiempo la Tierra estaba poblada por 2.000 millones de habitantes, es decir, 500 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas. Vamos a empezar. Yo quiero escucharlos. ¿Por qué hace una distinción Sartre? Es de los buenos, Sartre nos cae bien, fue uno de los únicos intelectuales franceses del siglo pasado que vino a Latinoamérica, ¿sí? Jean-Paul Sartre vino con su pareja, su compañera, es difícil decirlo, Simona de Beauvoir, que mucho ha escrito sobre la condición de la mujer en el siglo XX. La mujer no existe, es una construcción, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Sartre viajó a Latinoamérica. Cuando está escribiendo esas cosas Sartre, que ahora cita Leopoldo Sea, Sartre había venido a Latinoamérica y ¿sabe alguien a qué país vino Sartre en Latinoamérica específicamente? No. No, 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 es genial. Vino a Cuba. Ajá. Vino a Cuba. ¿Y a qué vino a Cuba? Con Simona de Beauvoir, vino a conocerse, vino a entrevistarse con el Che Guevara y Fidel Castro. Sí, es decir, Sartre y Simona de Beauvoir dicen hay que ir porque lo que están haciendo en Cuba es importante. Y fíjense, o sea, Cuba y Latinoamérica, por supuesto, o sea, la revolución cubana ya había triunfado. Y la revolución cubana ya había triunfado, eso es importante, ¿no? Pero bueno, entonces, Sartre, que es un intelectual comprometido, es un intelectual con posición política, dice, hace un rato, no mucho tiempo, dice, había 2.000 millones de habitantes, 500 eran hombres, y 500 millones eran hombres, y el resto, indígenas. Los primeros, que eran solo 500 millones, disponían del verbo. Eh, los otros 1.500 millones, que son indígenas, lo tomaban prestado. Empieza a haber manitas levantadas. ¿Por qué Sartre distingue entre hombre e indígena? ¿Por qué creen ustedes, Cristina, uno, y ya ahorita voy viendo las manitas levantadas, qué diferencia categórica, fíjense qué palabra quiero usar también, qué diferencia ontológica, ontos, ser, hay entre decir hombres e indígenas? Porque unos son poquitos y los otros son un chingo, porque unos disponen del verbo y los otros lo toman prestado. Entonces, Cristina, te escuchamos. Bueno, pues por lo que explica en el texto, podríamos hablar de que solamente unos pocos pueden llegar a ser considerados hombres y son los que pueden llegar a manejar el verbo de manera suya, como si fuera solamente suya. Y no sé, la mayor parte del texto cuando lo leí me acordé de un ejemplo que tuvimos en otra clase, que fue de que, bueno, que tuve en otra clase, perdón, que fue de que hablaban de cuando dices que vas a ser un hombre culto, como si el hombre pues, naciera como en la jungla y nunca se relacionara con nadie y no tuviera cultura. Cuando alguien es culto se dice que es cuando conoce muchas cosas sobre lo que pasa en el mundo occidental, ¿no? En Europa, en lo que solo pasa ahí. Entonces, creo que es otro ejemplo de lo que podría decir, de que si eres parte de ese gremio, eres
una persona que puede usar y disponía del verbo, y en cuanto a los otros, no, los otros eran diferentes. Los otros no eran hombres dueños del verbo, sino eran como menos que eso. Muy bien, esto último está bien dicho, ¿no? Eran menos que hombres. Algo similar va a decir Leopoldo Sea, ¿no? Casi con tus palabras, subhombres. O los primeros los va a distinguir como hombres con mayúscula y los subhombres. Muy bien, gracias, Cristina. Oscar, adelante. Ok. Bueno, iba a decir algo similar, que prácticamente los hombres son los provenientes de Occidente, los europeos, digámoslo así, y los subhombres son todos los demás. Por eso es que triplica la cantidad, que son latinoamericanos, asiáticos, africanos, y habla de que justamente solo los de Occidente, solo los europeos tienen el verbo, la palabra y el logos, que es el conocimiento. Todos los demás no tienen pensamiento o no tienen conocimiento por sí mismos, solo lo toman y lo reestructuran o lo adecúan para su contexto, su manera de vivir o en sí su palabra. Y sería todo. Sí, Infrahumanizan, dice que infrahumanizan a todos los exacto. demás que no son los de Occidente. Y la verdad, gracias, Oscar, lo dijiste muy bien. América Latina, África y Asia, que de hecho, o sea, autores como lo vamos a ver más adelante, como Enrique Dussel, o como este gran escritor portugués, no sé si han tenido oportunidad de leerlo en alguna otra clase, Boaventura de Sousa Santos, precisamente trabaja en este texto bellísimo que es la epistemología del sur. Es como si esta zona geográfica precisamente fuera ontológicamente venida a menos. Es decir, no alcanzamos al ser. ¿Y por qué no alcanzamos al ser? Estamos haciendo filosofía europea, porque el ser solo se entiende con el logos, y el logos es europeo. O sea, pensar y ser se corresponden en la filosofía europea. El problema es que uno ha aceptado eso históricamente, porque no es algo que se quite así, ¿no? Muy bien, tenemos a Oscar. Claudia. Bueno, yo entiendo, por ejemplo, dice, los primeros disponían del verbo, los otros lo tomaban prestado, ¿no? Y ya lo habíamos visto, ¿no? Anteriormente, ¿no? Que, por ejemplo, lo único que nos hace, bueno, según ellos, la diferencia entre un animal y una persona es que la persona habla, ¿no? Este tiene este verbo, este logos, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso dice, los primeros disponían del verbo, se refiere a los europeos, ¿no? Que ellos pensaban, que ellos, según para él, ellos pensaban, ellos hacían filosofía, ¿no? Y dice, los otros lo tomaban prestado, ¿no? Se refiere como a los latinoamericanos, ¿no? De alguna manera como haciéndonos menos, ¿no? Ese logos, palabra, verbo, como diciendo, ¿no? Que el europeo tiene esa facultad de pensar, de hacer, ¿no? Y ya. Sí, yo creo que Leopoldo Sea todavía en este libro, Leopoldo Sea vivió bastante tiempo y su pensamiento se fue modificando, vamos a decir. Sí se refiere a los europeos, porque ya al final de sus obras sí termina criticando a lo que él llama el imperialismo, que por supuesto es Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. No quisiera decir ahorita más, prefiero escucharles. Entonces, Diana y después, gracias Claudia. Diana y así como termina, escuchamos a Dafne. ¿Sí me escuchó? Bueno, gracias. Pues, bueno, yo creo que se refiere aquí en la parte de justo retomando lo del verbo y el logos. Dice dentro de la lectura que el verbo
es aquello que lo hace todo, porque nada existe sin él, e incluso cita en el Génesis, ¿no? Y al principio era el verbo, y el verbo hizo la luz, que se refiere a Dios en este caso. Y con lo del logos se refiere al orden. Entonces, para los europeos en este sentido, el verbo y el logos es lo que hacen ser a un hombre. Entonces, justamente tomando en cuenta esto, por eso no los consideraban a los indígenas hombres, sino subhombres, porque para ellos tomaban prestado el verbo, no era propio de ellos. Entonces, no tenían completo lo que para ellos conformaba a un hombre, que era el verbo más el logos, lo que lo hace todo más el orden. Entonces, ellos creían que carecían de este verbo que no les permitía ser hombres en sí, e incluso les dicen de una forma que para mí fue como muy pasada de lanza, razas degeneradas, ¿no? Y yo digo, wow, o sea, qué concepción tan gruesa tenían de verdad. Y empieza a explicar, y además como adentrados en la lectura, justamente esta parte en que para ellos eran hombres, ¿no? Incluso lo recalca, dándoles la definición de casi que hombres de verdad y reales, pero esto era para ellos como su molde del que si no entrabas, no eras, porque su ideología, su forma de ver las cosas jamás fue cuestionada, a diferencia de los indígenas. Es algo que él menciona y que es muy importante, ¿no? Que nadie llegó a contraponer sus ideas, y es por eso que ellos eran los que contraponían las de todos los demás, porque incluso mencionan justamente a los africanos, ¿no? Y hasta el final de la película, bueno, ya estoy entrando en la película, pero, perdón, pero cómo sale bueno, sí, supongo que es africano, y cómo empieza a limpiar, ¿no? Ahí lo mencionaron al final. Entonces, es como, pues eso, creo que partían de que para ellos no era completo, puesto que carecían del verbo y no estaba en sí, pues siendo real no cabía dentro de su molde, que es verbo y logos. Muchísimas gracias, Diana. Dafne, ahora. Hola, pues en el texto me llamó mucho la atención como, por ejemplo, San Bartolomé de las Casas y otros que venían aquí a enseñar, entre comillas, bueno, no entre comillas, porque sí venían a enseñar paradigmas del mundo cristiano, concebían a las personas indígenas como personas no malas, sino más bien ignorantes de todo aquello que debían de haber conocido, porque eran dignos de conocerlo, porque eran hijos de Dios también. Entonces, me parece como también que debemos hablar de esta parte, y también al traerlo a la actualidad, siento que muchas veces a las personas que son indígenas se les ve también como personas ajenas, porque ignoran todo aquello que deberían de saber, por ejemplo, no sé, el español, y se les trata de incluir, entre comillas, con alfabetización castellana, etcétera. Y pues se les ve como personas que ignoran y no como personas que conocen. Entonces, en lugar de nosotros o las personas que desconocemos muchas de los conocimientos que tienen, creemos que ellos son como depósitos vacíos a los que hay que enseñar. Muy bien, muy bien. Pues estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. La postura al respecto es que la filosofía, en la concepción así muy general, también, o sea, de manera casi burda, la filosofía se concibe como europea porque académicamente se ha asumido que la filosofía empieza en Grecia, ¿sí? Con los famosos milesios, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la filosofía habría nacido en Grecia, después se cristianizó, por ejemplo, habría pasado a la Edad Media y llega a los alemanes y, bueno, ahí se habría estancado, ¿sí? Podemos leer a un montón de alemanes y ellos han asumido
que de hecho solo hay un puente entre Grecia y Alemania. Solo ellos han filosofado, hacia allá vamos. Entonces, por supuesto que cuando ponemos esta supuesta herencia de pensamiento que iría de los griegos hasta los filósofos alemanes, específicamente del siglo XVIII y XIX, tendríamos que todo lo que no está ahí, pues evidentemente no es logos, porque no es Platón, no es Aristóteles, incluso hay cierta, vamos a decir, aristocracia dentro de la historia del pensamiento occidental europeo y después norteamericano, ¿no? Hegel es lo que va a decir. En América Latina, ahorita que estoy viendo el clima, no se puede filosofar. Eso dice Hegel en las lecciones de historia de la filosofía. ¿Saben por qué no se puede filosofar aquí en México? Dice Hegel, es que hace mucho calor. Eso dice Hegel, no sabía nada. ¿Sí? No sabía nada Hegel. Pero entonces resulta que precisamente en la conquista que estamos, vamos a decir, a finales del siglo XV, inicios del XVI, llegan un montón de órdenes religiosas, evidentemente provenientes de Europa. Las principales van a ser los franciscanos y los dominicos. ¿Quién creó la orden de los dominicos? Santo Domingo. De ahí dominicos, ¿no? Santo Domingo. ¿Alguien sabe? No o sea, me parece, por supuesto, que una de las creaciones más importantes de Santo Domingo es la orden religiosa de los dominicos, pero de los dominicos proviene la Santa Inquisición, que va a jugar un papel clave en el proceso de, ellos le dijeron, evangelización de México, principalmente, ¿sí? Es decir, que los dominicos hayan llegado no es gratuito porque llegaron a evangelizar con algo como es la Inquisición. Hoy en día, si ustedes van al centro histórico, con su cubrebocas y todas las medidas de sana distancia, por supuesto, entonces, si ustedes van para allá, ubican la plaza de Santo Domingo. Ajá, Cristina, sí, está a espaldas, es que parecía que decías, está a espaldas de. Está a un costado, de hecho, del Museo de Medicina. Ujú, ujú. Es una placita donde también venden títulos falsos de secundaria, de prepa. Es que por eso es conocido, ¿no? Santo Domingo. Bueno, antes no era conocida por eso. Era conocida porque esa iglesia que está ahí, que es Santo Domingo, precisamente era donde llevaba a cabo sus castigos la Santa Inquisición, que fue creada por dominicos. De ahí que la iglesia sea la de Santo Domingo. Todavía en 1832 se quemaron indígenas ahí. Ajá, todavía. Entonces es interesante si nosotros hiciéramos una especie, fíjense ustedes, como de reconceptualización de la concepción que se ha tenido de lo indígena en México. 1832 todavía. ¿Cuál es la otra visión? La de los franciscanos. ¿Quién creó la orden religiosa de los franciscanos? San Francisco, ¿no? De Asís. Ajá. Él escribió un librito que se puede consultar por ahí. Yo lo he visto en dos traducciones. Una es Florecitas y otra es Florecillas, pero es lo mismo, ¿no? Y entonces Francisco de Asís, él evangelizaba por medio del amor. Tenía una concepción, una especie de panteísmo, ¿no? Y por eso ven que ahora le hacen burla. Hola, hermano sol, hermana ardilla, hermano árbol. ¿Sí? Porque Dios se manifiesta también ahí. Es muy interesante. ¿Sí? Cuando expulsaron a los franciscanos de México, los propios indígenas mexicanos salían para que no se fueran los franciscanos, ¿eh? ¿Sí? Les dolió la salida de los franciscanos, ¿no? Por ejemplo, principalmente en el periodo de Juárez y del Lerdo de Tejada, lo que ahora le llamamos las leyes de reforma. No fueron los únicos, por supuesto. De hecho, tenían más preocupación por otras órdenes religiosas como los jesuitas. Eso por un lado. Por el otro, ¿qué tenemos?
una concepción del indigenismo pre-cortesiana y después, es decir, antes de la llegada de Cortés, y después hay una concepción completamente distinta después de la llegada de Cortés y de lo que se va a llamar pues la Nueva España, ¿no? Sobre eso se ha dicho muchísimo. Si uno lee a Fray Bernardino de Sahagún, si uno lee a Bartolomé de las Casas, si uno lee a Clavijero, los tres tienen concepciones completamente distintas del indigenismo en México. Lo importante aquí es la discusión en general si los antiguos mexicanos tenían o no alma, ¿no? Que también de eso va la película que ustedes vieron, que ahorita comentamos. ¿Por qué? Vean ustedes el razonamiento, que es un razonamiento estrictamente aristotélico. ¿Por qué? Porque estamos todavía en el siglo XV. ¿Cómo se le llama todo ese periodo que va desde el final de la patrística hasta pues, el descubrimiento de América? Se le llamó en Europa la escolástica, que forma parte de la Edad Media. ¿Qué se enseñaba en la escolástica? Fíjense, estrictamente a Aristóteles. ¿Sí? Por eso es que gente después como Voltaire, que es un ilustrado, que ayudó a la Revolución Francesa, etcétera, le va a llamar a la Edad Media el oscurantismo, porque dice, no hubo producción de conocimiento en Europa durante 1000 años. ¿Por qué? Pues porque todo era comentar a Aristóteles. Pues ahí está Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que es el santo de las universidades. Sería nuestro santo, de hecho, Santo Tomás de Aquino, el doctor angelical. Entonces, todo es Aristóteles, Aristóteles. Toda la lógica, de verdad, la manera en la que ustedes y yo pensamos es lógica aristotélica. La manera en la que nosotros hablamos es bajo la lógica aristotélica. Eso es completamente cierto. Entonces, vamos a recurrir a la lógica aristotélica para justificar la conquista, que es lo que están haciendo los europeos. ¿Tienen o no tienen alma estos indígenas? Parece que sí, parece que no. Bueno, si tienen alma, son hombres, pero no conocen a Dios. Hay que evangelizarlos. Si no tienen alma, no son hombres. Si no son hombres, son cosas. Y de las cosas hay que apropiarnos. Luego entonces los podemos conquistar. Es decir, si tenemos alma o no tenemos, la conquista se justifica en la lógica europea. ¿Sí me doy a entender? Es decir, ellos están actuando según un qué, según un logos. Pero ¿se dan cuenta que es el mismo logos de ellos? Es un logos, vamos a decir, autorreferencial. Es un logos que siempre está apelando a él mismo. Es el logos de Aristóteles. Fuera de ahí no hay nada. Dicho esto, regresemos al texto. A ningún griego, dice Leopoldo Sea, a ningún griego se le ocurrió preguntarse por la existencia de una filosofía griega. Así como a ningún latino, es decir, los que filosofaron en Roma, o a ningún medieval, ya fuese francés, inglés o alemán. A ninguno de ellos se le ocurrió preguntarse por la existencia de su filosofía. Simplemente pensaban, creaban, ordenaban, separaban, situaban, definían, esto es, pura y simplemente filosofaban. Y ya esto justifica el título del texto, la filosofía americana como filosofía sin más. Es decir, no hay tal cosa como filosofía americana, filosofía griega, filosofía alemana, filosofía asiática. Leopoldo se está diciendo, es filosofía. Todo eso es filosofía. Y aquí voy a hacer una pausa, yo creo que ya no llega nadie más. Y sí, bueno, pues no pasa nada. Voy a dejar una tareita extra porque no nos vamos a ver el lunes próximo y nos veríamos el próximo viernes.
Les voy a dejar un texto que hizo un estudiante de 22 años, hace 80 años, una exquisitez. Es un texto creo que de 1942 o 1947. Les va a encantar, ¿sí? Porque es un jovencito y el texto se llama, yo se los voy a compartir, hacia una filosofía zapoteca. ¿Sí? Una exquisitez de texto. ¿Sí? Porque es un filósofo del 47 zapoteca que escribe un textito y dice, hay una filosofía zapoteca, así como hoy en día hay una filosofía tojolabal en Chiapas, o hay una filosofía rarámuri, por ejemplo, ¿no? O totonaca en Veracruz, etcétera. Vamos a leer ese texto porque está en el contexto de estas obras, donde se empieza una defensa de la filosofía o de la producción que se hace acá. Yo se los voy a compartir y entonces quien haga esa lectura y haga una reflexión de una cuartilla, tendrá ya desde ahorita un punto sobre la calificación final. Hacia una filosofía zapoteca. Es un gana-gana, porque por entregarlo tienen el punto y uno se nos infla el corazón cuando lee textos de filósofos tan jóvenes y en esa época. Ajá, ok. Así a lo largo del curso les iré dejando así cositas, ¿no? Si alguien ve esta película y entrega algo. ¿Qué clase de hombres somos que no somos capaces de crear un sistema? Que no somos capaces de originar un filósofo que se asemeje a uno de tantos que han sido y son claves de la historia de la filosofía. Respuestas. ¿Quién se anima a responder esta pregunta? Desde luego, irónica. Porque Leopoldo era muy irónico, ¿no? Se está burlando, ¿no? Se está burlando. ¿Qué clase de hombres somos que no somos capaces de crear un sistema? Se está burlando porque no hay una, vamos a decir, bueno, no tendría que haber, porque existió. Vamos a decir una taxonomía antropológica. Una división de los hombres para ver quiénes son hombres y quiénes son subhombres. ¿Quiénes son los hombres hombres? Son blancos, son altos, son delgados, su cabello es claro, sus ojos son verdes, pagan con Mastercard, ¿sí? Todos los demás no son. Son simples, y también lo dice Leopoldo, o sea, simples aspiraciones a hombres. Y entonces, ¿qué hacemos? Los que somos simples aspirantes, pretendientes de hombre, pues tapo mis lindos ojos oscuros con unos pupilentes verdes, ¿no? O tapo mi morenez latinoamericana, que es un tema recurrente en todo el curso, lo van a ver. Tapo mi morenez latinoamericana con cremas. ¿Sí? Cubro pues, lo que ustedes quieran, ¿sí? Por supuesto. Pero entonces empezamos a esconder nuestra morenez latinoamericana, pues porque nos asumimos, aunque de manera inconsciente, quiero pensar, para ser simplemente simples aspirantes a esta categoría de hombres. Esta pregunta es irónica, ¿no? ¿Qué clase de hombres somos que no somos capaces de producir? Pues no es cierto. O sea, lo que está diciendo es lo contrario. Somos tan hombres como ellos. Ellos son los que tienen que reconocerse como quienes nos han negado. Esa tesis es de Sartre. Esto último que acabo de decir. Fíjense, si alguien va a liberar al opresor, si alguien libera al amo, es el esclavo. El pobre es el que libera al rico, ¿eh? Y esto también es una tesis que vamos a tener todo el semestre. Entonces, lleven esta tesis a lo que acabamos de decir en la condición ontológica de la que está hablando Sartre. ¿Qué quiere decir? ¿Quién va a liberar entonces a los europeos? Nosotros, los latinoamericanos. Pero para eso
tienen que aprender a vernos. Cuando uno ve el rostro del otro, que es una fenomenología de la percepción, te da cuenta que hay igualdad. Por eso es que Sartre viaja a Latinoamérica. Para él, o sea, él vino a aprender. Porque son los latinos los que van a liberar a Europa. Por eso es que Sartre es un fiel entusiasta de los movimientos de independencia de los países del norte de África. La guerra de Argelia, Argelia era una colonia francesa, de donde, por cierto, era Camus y Derrida. Ajá. Entonces, es por esa guerra de Argelia que inicia el movimiento del 68 francés, donde los estudiantes la van a pasar bastante mal, porque los estudiantes dicen, no se hagan güeyes, sí se están preocupando por las elecciones y que por qué no dicen nada de que Francia sigue sometiendo a África. ¿Sí me doy a entender? Son los africanos los que nos van a enseñar, son los latinoamericanos quienes nos van a liberar, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, esta pregunta, ¿qué clase de hombres somos? Es una pregunta ontológica y antropológica. Dice Leopoldo Sea, esa es la que está en el centro del problema. ¿Qué estatuto ontológico como hombre latinoamericano, como mujer latinoamericana tenemos? No es algo que se tenga que discutir. O no es algo que se tendría, mejor, no es algo que tendríamos que discutir, ¿no? Lamentablemente hay que hacerlo. O sea, tenemos que decir, europeo, sí soy hombre, sí pienso, ¿eh? Sí, no te creas. Es eso. Y por eso es irónico. Es irónico que alguien tenga que defender su humanidad. Ajá. Ok. Sí tenemos alma, exactamente. Es eso. ¿Sí? Yo les pido que estemos también atentas a los comentarios que se vayan haciendo en los mensajes. Uh-huh. También por ahí pueden ir ustedes, se pueden ir respondiendo, comentando y no pasa nada. Como una clase dentro de otra clase. Vinculando esto, tenemos que más adelante, dice Sea, nuestro filosofar en América empieza así con una polémica sobre la esencia del humano y la relación que pudiera tener esta esencia con los raros habitantes del continente descubierto, conquistado y colonizado. Los raros habitantes. Todo esto, o sea, no es que Leopoldo Sea sí diga, es que eran raros, es pura ironía, ¿no? Por supuesto que somos iguales. ¿Qué diferencia hay entre el europeo y el asiático? Vamos a utilizar, les propongo, el propio logos europeo, que en ese momento es el logos aristotélico, contra ellos. Uh-huh. Cuando empecé a dar esta clase, el primer autor que veíamos era una mujer. Veíamos a Sor Juana Inés de la Cruz. Uh-huh. A Lore te tocó así, ¿no? Con Sor Juana. Y entonces, que era una súper mujer, ¿no? Entonces, Sor Juana se tenía que esconder para filosofar, porque era mujer. Y no solo eso, era inteligente. Era una mujer, pero de verdad, muy inteligente, muy bien. Y dice, bueno, pero ustedes son aristotélicos. Y entonces, en la filosofía griega, para decirlo de manera muy general, la parte de nosotros, fíjense, la parte de nosotros que conoce es el alma. Si el alma es la parte de nosotros que conoce, entonces conoce el alma y no el cuerpo. Vamos a decir que el cuerpo es el que es hombre o mujer, ¿sí me doy a entender? Pero el alma, que es la que conoce, no es hombre o mujer. ¿Por qué le prohíben a la mujer que conozca? Si no conoce su cuerpo, conoce el alma. Luego entonces puede conocer tanto el hombre como la mujer, porque no conoce el cuerpo, conoce el alma, lo que nosotros hoy llamaríamos el entendimiento. Uh-huh. ¿Sí fue claro esto que acabo de decir, de que conoce el alma y no el cuerpo? Sí, ok. Uh-huh.
Y hasta allá va la discusión entonces, avanzamos en el textito, entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda. Sepúlveda se coloca en la visión de la lógica aristotélica que justifica la esclavitud. Si ustedes leen a Aristóteles, el libro que se llama La Política, libro primero o libro alfa, ahí es donde por primera vez Aristóteles da la definición de hombre. ¿Y qué es el hombre? Dice Aristóteles, politikon. Zoológico, animal político. Ahí estamos. El hombre es un animal político, pero ojo, porque cuando Aristóteles se hace esa pregunta, dice, ¿qué es el hombre? Él dice, ti esti ho anthropos, en griego antiguo, ti esti ho anthropos, hombre. ¿Qué quiere decir anthropos? Hombre. Yo, Rodolfo. Yo, Oscar. No Lorena, no Diana, no Cristina. Cuando dice Aristóteles, ¿qué es el hombre? Se está refiriendo al género y no a la especie, ¿eh? Y precisamente dice, el hombre, anthropos, que es un animal político, lo es porque participa de la vida política de la ciudad. La mujer no puede participar, los niños no pueden participar, los esclavos no pueden participar, los esclavos no pueden participar. ¿Por qué? ¿Saben qué dice Aristóteles? Porque son esclavos por naturaleza. La naturaleza ha querido que haya alguien que mande y haya alguien que obedezca. Es muy fuerte. ¿Saben por qué? Porque Marx y Engels van a decir algo similar. En un libro que es de los menos estudiados de Marx y de Engels, que es La dialéctica de la naturaleza. La tesis es la siguiente. En la historia hemos visto una lucha de clases, europeos y latinoamericanos, en lo que estamos viendo ahorita. Hombres, hombres y hombres. Eso lo hemos visto históricamente. Y dice, pero ¿qué tal si lo encontramos también en la naturaleza? ¿Qué tal si en la naturaleza también vemos que hay algo que manda y algo que obedece? Si en la naturaleza vemos eso, que hay alguien que manda y hay alguien que obedece, parece que la esclavitud sí es natural. Exactamente, lo que pusieron ahorita en los mensajes. Exactamente, lo que puso Vivian. Exactamente. Ajá. Es bien fuerte, porque aún así podríamos refutar. ¿Y qué les ha hecho pensar que ustedes son los que tienen que mandar sobre nosotros? ¿Sí? Es como si ya el mundo hubiera sido hecho para que unas personas mandaran y otras obedecieran. ¿Y por qué nosotros tenemos que nos toca obedecer? Pues la propuesta de SEA es, pues los europeos dijeron, pues es que nosotros tenemos el logos, nosotros somos cristianos. Cristo no nació en Latinoamérica. Y para ellos sería muy obvio que, o sea, por algo Cristo nació en Europa y no aquí. Cristo no es de Ecuador, Cristo es europeo. No sería gratuito porque Dios tiene una voluntad. Es interesante porque eso se va a refutar en la teología de la liberación. O por lo menos hay que discutirlo. Muy bien. Vamos a avanzar. En nombre de la civilización, estoy citando, se hablará ahora de razas degeneradas. Ya lo habían comentado, creo que fue Diana. En nombre de la civilización se hablará ahora de razas degeneradas. Igualmente de pueblos oscurantistas, herederos de una cultura que ha pasado a la historia. Pueblos disminuidos en su humanidad por lo que tenían de indígenas. Ajá. Pero también por haberse degenerado al mezclarse con entes que no podían justificar su humanidad, ni siquiera puedes decir por qué eres un humano.
hay que esclavizarte. Es así su logos. Ajá. Y también por ser herederos de una cultura que en la filosofía del progreso no eran ya sino una etapa de la misma, pero que una vez alcanzada la nueva etapa, no podrían ya ser sino expresión del retroceso, lo que ya no debía ser. Y el indigenismo es retroceso, porque no piensa como piensan los europeos, pues ¿qué harían bajo ese logos europeo? Pues deshacernos de él, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros. Algo no me sirve, lo desecho. Lo mismo hicieron ellos con nosotros, o hacen con nosotros, o nosotros con otras personas. Porque la verdad que, si somos muy sinceros, también somos muy buenos para invisibilizar aquí en México. La pedagogía, esa es mi tesis, cuando pueda escribir algo al respecto, también nos enseña a no voltear a otros lados. Porque normalmente se enseña una pedagogía de ciudad. Ujú. Por lo menos en la facultad. La UPN mejor ya no. Sí, interesante visión, me parece. Ujú. ¿Qué hacemos entonces con los entes que no pueden defender su humanidad? Deshazte de ellos, ocúltalos. Y es por eso que cuando se empiezan a crecer las grandes ciudades, sobre todo en la zona central del Valle de México, lo que hacen es expulsar, mandar lejos a los pocos grupos indígenas que quedaban, esto entre el periodo de 1900 y 1934, que inicia el cardenismo, y entonces es cuando los indígenas se van a vivir a la periferia de la ciudad, con toda intención, esconderlos. Ajá. Sí, que no se vean. Es que son como muy morenos, ¿no? Son como muy indígenas. Ya viste, no pueden hablar español, invisibilizarlos. Ajá. Es eso. Ujú. Entonces, por indígenas, mestizos e ibéricos, los hombres de esta América formaban parte de la subhumanidad. Y ya llegamos a ese concepto clave, ¿no? Y como expresión de la misma, el subdesarrollo, todo esto es con pinzas, el subdesarrollo en que se encontraban por su incapacidad para el progreso. Porque la condición para el progreso es el logos, nuevamente, y lo vamos a estar repitiendo, el logos europeo. Aquí quiero hacer una pausa, solo termino el párrafo y pueden levantar sus manos para participar. El progreso de los hombres, los europeos, los que sí piensan, de los pueblos que conducían los destinos del mundo. Los europeos, esto también está muy fuerte en Hegel y todavía en Heidegger. Los europeos son los que, siendo los que piensan, deben guiar el destino del mundo. Dicho de otra manera, ellos son los que hacen la historia. Y entonces, como los europeos son los que han hecho la historia, lo que hacen al conquistar a otro país, al conquistar a otro pueblo, es en realidad un favor, desde su propio logos. ¿Por qué le están haciendo un favor a un pueblo cuando lo conquistan? Porque lo están introduciendo al movimiento de la historia universal. Uh-huh. Esta tesis que está en Hegel, porque Hegel dice es que América tendría que estar agradecida, ¿no? Y también los egipcios y también los japoneses, porque si Europa no los hubiera conquistado, no entrarían a la historia universal. ¿Cómo? Ajá. Y por otro lado, lo salvan de la ignorancia, por supuesto. ¿Sí? Ya estamos aprendiendo a ser irónicos a la Leopoldo Sea. Uh-huh. Por supuesto. Muy bien, me callo. Ahora es su turno, que solo tienen que levantar la mano y en ese orden participan de lo que se ha mencionado hasta este momento.
¿Quién? ¿Quién es? Daniela, adelante. Buenas tardes. Sí, me llamaron la atención dos cosas. Ahorita la última reflexión sobre la historia universal, que creo que es muy cierta, ¿no? La historia siempre es contada y siempre nos ha sido contada desde un punto de vista muy europeo. Entonces, creo que lo importante aquí es poder tener como esas ganas de preguntarnos si en verdad fueron así las cosas, de buscar otros autores, de salirnos como del marco que encaja la historia o que nos quieren hacer creer que es la historia. Y pues sí, no digo, desafortunadamente muchos o todos los programas de historia de educación básica están como muy centrados en seguir este modelo, ¿no? Que ya se tiene como de lo bueno, lo malo, porque fue, pero por eso creo que es tan importante nuestro papel como pedagogos, ¿no? Y la formación que tengamos ahorita para poder justamente, digo, en algún futuro a mí me gustaría poder recomendar libros, textos que para que las infancias puedan aprender de otra manera y vean la vida de otra forma, porque va de la mano, ¿no? Tanto, ahorita estamos diciendo, se segregan a los indígenas, pero muchas veces nosotros lo hacemos sin darnos cuenta, porque al reconocernos solo reconocemos la parte occidental de nosotros, solo hacemos énfasis en esta parte o en estas características que son parecidas a este ideal, ¿no? A esta utopía que muchas veces nosotros alimentamos y acrecentamos y no nos reconocemos como descendientes de una población indígena, porque si alguien te dice indígena, te ofendes, oye, ¿por qué estás diciendo así? Entonces creo que es como poner la lupa en estas pequeñas acciones o en este pequeño reconocernos como un todo, como decían, ¿no? Como la mezcla, como un mestizaje. Y creo que, bueno, esa es mi aportación. Genial, genial. Acabas de decir algo que nos vamos a encontrar en Brasil. Y lo dijiste de verdad, casi con las mismas palabras que lo dice Gadotti. Hay que reconocer nuestro ser indígena, solo que él, bueno, pues tiene sentido porque está en Brasil, insiste mucho en reconocer nuestro ser negro, que también somos. En sentido ontológico, y, o sea, ahí están todo el tiempo. Ahí estamos, pues. Sí, sí, eso está muy bien. Uh-huh. ¿Quién más? ¿Alguien que quiera hablar sobre Erika? Y me gustaría, si quieren para avanzar, si alguien quisiera hablar sobre esta relación entre la historia universal y el progreso. Uh-huh. Vayan ahí armando el argumento. Te escuchamos, Erika. Gracias, profesor. Bueno, a mí me llamó mucho la atención esta parte de cómo se ve reflejado este pensamiento aristotélico en la película, ¿no? Cuando Sepúlveda les lleva esta arquitectura de la serpiente emplumada de Quetzalcóatl, ¿no? Para ver la reacción de las personas, ¿no? Para ver cómo reaccionan. Y es una manera de saber, bueno, de preguntarse ¿qué ganas, no? La verdad, ¿qué ganas de hacer eso? Y otra de las cosas que también me llamó la atención con esto es cuando también tratan de medir su sentido del humor, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? En ese momento es muy triste y es algo así como, pues muy frustrante, ¿no? Tener que llegar a esos puntos donde pues se tenga que medir si, bueno, más bien si tienen calidad del alma, si son personas, si tienen sentimientos, ¿no? Y pues es esta parte, ¿no? El pensamiento aristotélico que tiene Sepúlveda, ¿no? Y que lo argumenta de alguna forma que ellos son como instrumentos, son personas que están predestinadas a la esclavitud, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención como estas fuerzas, ¿no? De Bartolomé de las Casas defendiendo a los indígenas, teniendo un concepto de ellos, como lo dice, dulces, ¿no? Personas dulces, personas humildes, ¿no? Entonces, a mí me gustó esa parte por esta misma razón que hemos estado platicando, ¿no? De cuál es el concepto que se tiene de los indígenas, de los dos lados, del lado de la moneda de Sepúlveda y del otro lado, ¿no? Yo creo que les vamos a compartir, si después me ayudas, Lore, tal vez buscando algunos textitos,
Los grandes momentos del indigenismo en México. Erika, te va a encantar si te regalas los grandes momentos del indigenismo en México, tal vez para vacaciones o algo así. ¿Por qué es eso? Es esto que acabas de comentar. O sea, el indigenismo ha tenido diferentes concepciones, ¿no? Desde el México precortesiano hasta el México actual, porque bueno, si una carencia tiene el libro de Villoro, los grandes momentos del indigenismo en México, es que no llega hasta el zapatismo. Villoro ya no quiso actualizar sus ideas sobre el zapatismo en ese texto, pero bueno, es interesante. Aquí en varias clases va a salir el tema del zapatismo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellos? Que de alguna manera es esta idea, si uno lee los primeros manifiestos de los zapatistas, cuando aparecen en el 94, es que toda la gente, no sé si alguien de ustedes ya andaban en el 94 o algo así, no sé, pero yo sí me acuerdo, y lo llegué a escuchar aquí en mi casa, y entonces, ¿y por qué se tapan la cara, no? ¿Y por qué esto? Y entonces fue algo de lo primero que hablaba el zapatismo, por ejemplo, sobre el uso del pasamontañas. Decían, mírenlos, nos voltearon a ver hasta que nos tapamos el rostro. Es una gran lección para nosotros, porque siempre anduvieron con el rostro, pero no los veíamos. Y hasta que se lo taparon les hicimos caso. Genial. Porque es cierto. Hasta que se tapan el rostro los vemos. Es una paradoja interesante, ¿no? Que con el rostro descubierto no veamos. Y ahora que Erika traía a colación lo de la serpiente, bien interesante, te lo juro, por eso te recomendaba este libro, les recomiendo el de Villoro, Los momentos del indigenismo en México, porque le dedica todo un capítulo al tema de Quetzalcóatl, de la serpiente, a partir de los textos de Clavijero, de Francisco Clavijero. Y entonces hay todo un problema porque Clavijero fue de los que dijo sí pueden conquistarlos. Estos adoran al diablo. ¿En qué forma? La serpiente, precisamente. Si Clavijero va a defender esta subhumanidad del indígena, es por el papel que tiene la serpiente, que es el diablo. El Clavijero veía en todo al diablo. Y va a ser muy astuto, la verdad, porque le va a sacar demasiado para en favor de los españoles a la serpiente, a Quetzalcóatl y a los sacrificios aztecas. Sí. Esto de sacar el corazón, y, la antropofagia, es decir, pues comer, comerse entre hombres, le va a sacar mucho, lo va a sacar mucho de contexto, y la verdad es que ese libro de Clavijero por eso fue tan importante, porque a partir de los sacrificios de los aztecas y específicamente la extracción del corazón mientras el guerrero todavía estaba vivo, que se comieran la carne humana, ciertas partes, por cierto, porque solo era el muslo. Y no de todos, normalmente de los guerreros. De hecho, era una especie de premio, de lo que se llamaba el pozoli, que le llamamos pozole, que no le ponemos muslos de guerreros, sino puerquito. De allá viene. Es una práctica del México precortesiano. Pero todo eso, lo europeo, que es muy avanzado, lo ve, lo ve como el diablo. Hasta que vuelven a aparecer defensores que dicen, no, Clavijero se equivocó, no entendió nada. Y hay otros que se atreven a decir en otra concepción del indigenismo que ya éramos cristianos antes de que vinieran los españoles. Y saben, decían cosas, por ejemplo, que decían, bueno, ¿y cómo son cristianos? A ver,
No, pues es que ustedes no saben, pero Santo Tomás de Aquino hizo un viaje a Italia y de Italia llegó para acá. Y él fue el que trajo la Biblia. Después se perdió por acá. Ha habido de todo. Erika, nuevamente. Sí, de hecho, algo que justo tiene mucha relación con lo que dice es cuando Sepúlveda argumenta sobre que son esclavos por naturaleza por ciertas situaciones, ¿no? Y en una de ellas menciona por estos sacrificios humanos, ¿no? Por esta parte de se pintan la cara, ¿no? Son ídolos de dioses, ¿no? Cargan a los niños en la espalda, ¿no? Entonces creo que tiene bastante relación. Sí, claro. ¿Alguien más? Gracias, Erika. ¿Alguien más sobre el tema de la historia universal y el progreso? ¿Y cómo entramos ahí como subhombres? Sí, Daniela. Bueno, pues no sé si sea como correcto, ¿no? O sea, es lo que yo estoy pensando ahorita. Justamente la historia siempre ha buscado esta parte lineal, ¿no? De ir avanzando, justamente de ir progresando. Entonces, ¿cómo alguien que no es considerado hombre va a poder ser el centro de la historia o va a poder dar su visión de la historia cuando el punto de la misma es enseñar que hemos mejorado, que hemos avanzado? Entonces, en la parte en la que dice que habla de un retroceso, creo que por ahí va, ¿no? O sea, como cómo vas a incluir a una persona como tu semejante cuando a tus ojos no está haciendo nada para que la visión que se tenga del mundo, la visión que nosotros escribamos del mundo mejore. Gracias, Daniela. ¿Alguien más? Puede ser sobre los comentarios que ustedes mismas han ido haciendo, ¿eh? O sea, si alguien quiere comentar o continuar con lo que dijo Daniela o Erika, adelante. Dafne, Dafne y luego Carlos. Sí, pues mi participación va un poco más a preguntarnos qué es progreso, porque, pues no sé, me pongo ahorita actualmente, ¿qué es considerado progreso? Pues a lo mejor que una nación, su población hable 2 idiomas, en este caso el idioma que tendría que hablar aparte del suyo sería inglés, para que así pudiera tener comunicación con el idioma universal. O sea, ya nada más la concepción del inglés como idioma universal. ¿Por qué tendría que ser el idioma universal? Pues a lo mejor que tenga armas, que tenga viviendas dignas, que también que es una vivienda digna, pues a lo mejor que tengan techo, agua, etcétera. Y a partir de esa visión de progreso, pues nos estamos también alineando a culturas y a formas de vida que no van con la latinoamericana, tal vez. Entonces, obviamente que los países latinoamericanos no se van a poder ajustar a concepciones de vida que simplemente no existen en sus localidades. Entonces, obviamente que van a ser naciones subdesarrolladas o de tercer mundo, porque pues no se pueden ajustar a esos estándares imposibles o que simplemente no están creados desde su contexto. Y más o menos por ahí va mi participación, como a preguntarnos realmente qué es progreso y qué ha sido considerado progreso para la historia universal. Europea, ¿no? Uh-huh. Claro. Nos vamos a dar cuenta que enseguida te doy la palabra, Carlos. Por supuesto, yo entiendo tu pregunta retórica, como una pregunta retórica, porque el progreso para el europeo la mayoría del pensador europeo es un progreso económico. Es que estaba pensando en Kant ahora, pero para Kant el progreso es moral. Uh-huh. Solo progresamos moralmente, si el sujeto se hace moral. Pero por eso Kant nadie lo pela en ese lado, todos le hacemos caso a Marx, porque Marx se da cuenta que el progreso en Europa se está dando por la cuestión del homo economicus, ¿no? Del hombre económico, por supuesto. Esta idea también, por cierto, europea de que el progreso está adelante. Ellos no entenderían algo que vamos a platicar, por ejemplo, en Bolivia, cuando dicen que el futuro
el futuro fue ayer. Eso para el europeo, salvo para Walter Benjamin, no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo que el futuro fue ayer? El futuro está adelante. Es que tú crees que el progreso siempre está por venir. No necesariamente. Otra cosa, es una lógica, ahora sí, completamente distinta a la de la cosmovisión andina, ¿no? Es otra concepción de tiempo que no es la de logos europeos. A nosotros también nos podría sorprender. ¿Cómo que el futuro fue ayer? Porque el futuro está adelante. Porque tú piensas, como los europeos te dijeron, que el futuro está adelante, el presente está ahora y el pasado está atrás. Para nosotros no necesariamente está en ese orden. Interesante porque nos rompe nuestra paideia, como dice Renato, ¿no? Nos rompe nuestra concepción, por ejemplo, de la temporalidad. Y uno ya se detiene a pensar, ¿qué quiere decir que el futuro fue ayer para los aymaras en Bolivia o los quechuas en Perú? ¿Cómo concebía la temporalidad del maya, etcétera? Ya cuando uno está hace esas preguntas y reflexiona, ya estamos haciendo filosofía de lo nuestro, ¿no? Muy bien, ahora Carlos, por favor, después Dafne. Ah, sí, muchas gracias. Bueno, eso último que comenta me recuerda también un poco de, bueno, como había mencionado de las lecturas complementarias, la de Pedro Páramo, ¿no? Sobre cómo este manejo del tiempo, ¿no? En el relato. Y por ese lado es interesante, pero en realidad mi comentario era acerca de un libro bueno, que yo conocí por Enrique Dussel, que es el de las filosofías del sur, que de hecho está en su página y hace tiempo pues, lo descargué en PDF. Y básicamente, pues, o relatan, ¿no? O sea, desarrollan todos estos temas de los que estamos hablando. A mí me pareció muy, muy genial, ¿no? Todo porque, digo, articulándolo con lo de la historia universal, algo que se maneja también es este concepto de el centro, ¿no? Este eurocentrismo y lo demás, pues, es la periferia, ¿no? Y específicamente en el tema del indigenismo, o sea, se habla del indigenismo o se habla de esta concepción de indígena como herramienta, ¿no? A partir de la articulación de los métodos, o, bueno, de una economía capitalista y de los métodos precapitalistas, ¿no? Del esclavismo, etcétera. Entonces, eso por un lado, y por el otro también como dentro de este libro manejan diferentes versiones que se ha dado de la historia, ¿no? O sea, ya desde este lado, por ejemplo, hablan de eh, el desarrollo de una historia con origen en Inca, ¿saben? O sea, en la cultura Inca, y le dan como otro desarrollo, ¿no? Justamente la periferia ya no es hacia dónde se va, hacia lo que se descubre, lo que se debe de dominar, sino más bien la periferia es de donde surge la historia. Y bueno, es interesante y pues si pueden buscarlo, ahí está, gratis. Oye, esto último que acabas de decir está interesante. Que la historia nace de la periferia, podría ser que otra historia, ¿no? Por supuesto. O sea, es que en realidad tiene que ver también, fíjate que por lo menos hasta la primera mitad del siglo XIX, no hay nadie que piense en términos de microhistorias, ¿eh? O lo que ahora en la investigación hablan como historias de vida, por ejemplo, los relatos, nada. La historia, que por cierto nace en el siglo XIX, es universal, sin duda alguna, es universal. Más bien en respuesta a la concepción de la historia universal, nace la famosa historia de la Escuela de los Anales y los microrrelatos con Michel de Certeau, etc. Pero está muy interesante esto que comentas de, digamos, historias desde la periferia. Se Sí, descentraliza, justo ¿no? porque, bueno, uno de los argumentos que yo he escuchado bastante de Enrique Dussel es que pues la historia universal es realmente la historia de Europa, ¿no? O sea, es eurocentrismo puro. Entonces, como respuesta, como tú mencionas, como respuesta a este eurocentrismo surgen estas concepciones, en este caso Inca, ¿no? Perfecto, está muy bien. Si tú, por ejemplo, tienes ese textito y también lo quisieras compartir, ahí está el grupo de WhatsApp, estaría perfecto. Después a alguien más le puede servir. Gracias. Dafne, tu turno.
Bueno, mi comentario iba muy relacionado con lo último que menciona Carlos, de, bueno, o sea, lo absurdo que suena el decir historia universal, siendo que esta historia universal solo abarca Europa, y en este caso ahora que nosotros en estudiar en primaria, secundaria la historia universal, pues también está Norteamérica. Entonces ahora las potencias realmente son la historia universal y no abarca en realidad el universo, que es pues todos. O sea, porque yo en primaria no recuerdo haber estudiado Argentina, a Perú, o sea, nada más era historia de México e historia universal, que era Europa y Norteamérica. Entonces creo que lo absurdo de nombrar historia universal o el universo tal cual, que sea nada más Europa y Norteamérica, es como visible. Y ya, solo era eso. Está muy bien. Gracias, Dafne. Sí, son absurdos esta forma de contar lo que ha pasado. Me gustaría ahora, voy a hacer lo siguiente, voy a elegir a alguien por dedazo, espero no les moleste, ¿sí? Para ir conociendo sus voces. Si alguien no puede usar el micrófono, no pasa nada, solo diga, lo comento por el WhatsApp y listo, bueno, por los mensajes, y podemos escuchar a otra persona. No pasa nada, no tienen que salirse de la clase, porque ya volaron dos. Entonces, podría ser que podríamos escuchar a Luisa Carrasco, ¿puedes? Bueno, pero Jocelyn levantó la mano. ¿Quieres comentar algo, Jocelyn? ¿O sobre Sí, lo hace rato que mencionaban de la paideia, pues al terminar el texto a mí me surgieron cuestiones, de qué es el ser, o sea, qué hace que el hombre sea hombre, y si ser hombre se aprende, o sea, se aprende a ser hombre o se nace siendo hombre. Entonces, después recordé que la paideia, pues, es esta parte de la educación y la cultura, pero no solamente en la adquisición de los conocimientos, sino también en la adquisición del hombre en cuanto a su forma de ser, es decir, de hacer culto o ser educado. Entonces, con esto pude responder la pregunta que la paideia requiere a los maestros, o sea, requiere maestros que nos enseñen a ser hombres. Entonces, solo eso era mi comentario. Muchas gracias. Lo interesante es que aquí los hemos tenido, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, este otro grandioso texto, que ya es un clásico, del ya desaparecido Miguel León Portilla, que se llama La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, decía, bueno, sí, los griegos tienen, pues, a los filósofos, tienen a la competencia, que son los sofistas, tienen a los oradores, a los rhétores, al gramatistés, etcétera. Pero aquí estaba el tlamatinime, por ejemplo. Entonces, muy interesante cómo podríamos oponer frente a la paideia griega, de la Grecia clásica, sobre todo en el siglo V hasta el cristianismo, donde se convierte en la paideia Christi, oponerla al... ¿Alguien recuerda cómo se dice educación en náhuatl? ¿No? En algún Creo que he momento. escuchado de un concepto, pero bueno, había dos. El que yo me acuerdo, de hecho, porque se llamaba la escuela de un primo, era Ixtlamachilistli, que, o sea, significaba como educar el rostro y el corazón, ¿no? Que el rostro hacía referencia pues a la sabiduría y el endurecimiento también del cuerpo, ¿no? Y del espíritu. Ajá, es Ixtli in Yolotl, así es. Y es Rostro y Corazón. Es el título de otro libro de León Portilla, por cierto. Y están los discursos, ajá, publicados por el fondo, los Huehuetlactoli. Lo interesante
Qué bueno que mencionaste eso otra vez lo de la paideia, porque parece que o sea, entendemos muy bien esto de la paideia, pero no nos queda siempre del claro, pues, qué es eso de educar el rostro y el corazón, ¿no? ¿A qué se refieren? Porque te han educado con discursos. O sea, por donde le veamos, sí es absurdo, ya ahora que han mencionado varias veces la palabra, es absurdo tratar de justificar nuestra humanidad. Es más bien pura injusticia epistémica, como dice Boaventura de Sousa Santos. Ujú. Ok, Cristina, ¿puedes participar? Yo quiero, o sea, voy a leer un parrafito y quisiera saber si tú nos puedes dar tu opinión sobre eso que voy a leer. Ok. Bien, entonces, ¿qué opinas de esta afirmación de Leopoldo Sea? Cito, los pueblos latinoamericanos siguen gravitando en formas de vida que en poco o en nada se diferencian de las coloniales. No se ha alcanzado la emancipación mental, pero en cambio sí nuevas formas de subordinación. El eje de la subordinación política, económica y cultural ha cambiado solo de centro. Ya no es Europa, está acá mismo. Y este centro ya no se encuentra en la península ibérica, sino en Europa Occidental y en Estados Unidos. Ni América Latina son los nuevos Estados Unidos, ni los latinoamericanos, concretamente los mexicanos, son los yanquis del sur con que soñaba Justo Sierra. Pueden levantar la mano después de la participación de su compañera. ¿Qué quiere decir? Los pueblos latinoamericanos siguen gravitando en formas de vida que nada han cambiado de las coloniales. No nos hemos liberado, pero sí encontrado nuevas formas de subordinación. ¿Qué opinión te merece esta afirmación de Sea? Y si alguien quiere participar después, con gusto. Puede ser que seguimos con la idea de continuar con el progreso de Europa, de que México llegue a ser como que primer mundo, mejore, como que ese ideal que se tiene, que es básicamente llegar a ser como los primeros mundos, Europa y Estados Unidos. Ya no es tanto como seguir con las imposiciones de España, sino ya es seguir con el ideal que se hizo mundial en la actualidad y ya no es tanto como evangelizar a los indígenas, sino es más como ocultar las partes indígenas, la cultura propia y mostrar aquello que puede ser considerado modernidad y progreso en México actual. O algo así, ¿me entendí? Está muy bien, está muy bien. Muchas gracias, Cristina. Oscar. Yo resumiría como en una palabra y es encajar. Se busca seguir encajando tanto mentalmente como en cuanto a acciones y política y en muchas cosas, pero seguimos buscando encajar en un modelo ya sea de otro país primermundista europeo o aquí los hermanos del norte, Estados Unidos. Entonces yo resumiría todo en esa palabra, el encajar. Muchas gracias, Oscar. Luisa. Y ahora sí ya puedo prender mi micrófono. Pues sí, yo también pensé mucho en esta parte de que seguimos como volteando a ver pues a lo europeo, lo americano, bueno, estadounidense. Y, o sea, sí, justo como dice Oscar, buscamos encajar, buscamos parecernos y también lo relaciona como con la parte de la lectura en la que dice que o sea, es una nueva forma de enajenación. O sea, que aquí bueno, no se ve el filosofar como lo que es, sino como algo que se debe asemejar a esos grandes modelos de la historia de la filosofía occidental, ¿no? Entonces, no, o sea, no sobrevaloramos esa otra parte, lo europeo, lo estadounidense, lo que sea, pero estamos como pues infravalorando lo nuestro, ¿no? Lo que es propio y lo que deberíamos voltear a ver para pues poder darle el valor que merece, o sea, lo que en verdad, ajá, pues sí es. Súper. Ahora que te escuchaba, Luisa, por alguna extraña razón pensé en Foucault.
Sí, que Foucault es de los buenos. Sí, también Foucault nos cae muy bien. Podríamos hacer una genealogía de la mirada. ¿Por qué vemos como vemos? Porque por supuesto que la mirada en la que uno sale y observa las cosas no es una forma natural. La manera en la que uno construye, desarrolla la manera en la que miramos, en la que vemos, en la que observamos, depende de un montón de acontecimientos históricos, depende de saberes. ¿Sí? El famoso binomio saber-poder en Foucault, que explica bastante bien por qué vemos unas cosas y otras no. Ajá, es decir, habría que hacer la historia de por qué vemos como vemos. Y muy cierto, como pedagogos, como pedagogas, ¿no? Ujú. El comentario que puso me parece que fue Andrea, ¿sí? Andrea, es muy interesante, ¿no? Porque solo hemos mudado de formas de subordinación. Entonces, podríamos decir que la conquista se ha continuado por otros medios, más económicos y más eficaces. Lo vamos a ver precisamente con Freire. Es porque el amo hemos pensado que está afuera, pero se lleva adentro. No necesitamos tener a alguien con un látigo detrás de nosotros. Se introyecta o se subjetiva al amo y él nos hace operar desde dentro. Probablemente la manera en la que vemos es la del amo dentro de uno. Habría que deseducarnos, por ejemplo. Sí, también, sí. O sea, deseducarnos en el sentido de romper con la paideia, que es una paideia de sumisión. Estoy de acuerdo, tal vez por eso no hay resistencia, porque uno cree que elige esta vida. Pero si es mi decisión, sí, sí, ándale, tú quieres eso. Probablemente, o sea, es muy probable que tú no seas quien lo quiera, quien lo elija. Muy probable que muchas de nuestras acciones, de los lugares y la manera en la que vemos, no sea nuestra, sino lo que actúa desde nosotros. Es muy diferente. Yo sé. Sí, creo que para poder tener un dominio sobre nosotros, bueno, y los demás, o sea, ser auténticos en cuanto a cultura y la paideia, es importante hacer una tríada, que es la tríada de los conceptos que una vez vi en un texto de filosofía de la educación, que es la paideia, precisamente, el autarquía, algo así, y la autognosis. Y, por ejemplo, una va ligada a la otra porque la autarquía, es que no sé cómo se pronuncia, pues autarquía, creo, ajá. Autarquía o autarquía. Ok. Es el dominio de uno mismo, o sea, del hombre destinado a poseer de acuerdo a su vida. Y esto se debe de ejercer porque si no solo será, por así decirlo, una persona que esté como un candidato a ser hombre, o sea, no lo hace hombre, sino por eso hay que tener dominio de sí mismo. Y ya, es todo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar a Diana, por favor. Gracias. Yo quiero citar una parte del texto que dice así, bueno, con base en lo que usted había mencionado, de que seguimos gravitando. Y dice, ser hombre no es ser yanqui, francés o inglés. Ser hombre es simplemente lo que es latinoamericano, como el yanqui es yanqui, el francés francés y el inglés es inglés. Eso está en la página 5. Y cuando yo leí eso, para mí creo que eso es la clave de todo, pero al mismo tiempo el problema de todo, porque cuando menciona que seguimos gravitando, es decir, yo lo entendí como que seguimos careciendo de una identidad.
y seguimos, como decía Oscar, tratando de encajar, como decían los demás, persiguiendo estándares. Es decir, no tenemos una identidad. No hemos nosotros mismos perseguido nuestra propia definición, así como el yanqui persigue la suya, así como el francés persigue la suya. O sea, nosotros no hemos tenido esa capacidad y ahí creo que es donde entra, bueno, según el texto, y es donde entra el hecho del verbo prestado, que no hemos manejado el verbo. Y algo que me llamó la atención que yo recordaba que ustedes mencionaban al principio es que decían que nosotros no teníamos una filosofía propia. Y al principio del texto menciona que nuestra filosofía, e incluso lo dice así, extraña filosofía, se basa y comienza con la defensa de nuestra propia humanidad. Entonces eso está como muy grueso y creo que es el punto de partida y que pues el que no nos ha, que de donde partimos, pero a donde no hemos podido aterrizar, que no tenemos, a mi punto de vista, una identidad definida. Muy bien, gracias, Diana. Muy bien. Sí, a juicio de Leopoldo Sea, la filosofía empieza como defensa de nuestra esencia y nuestra humanidad. También está discutiendo con otros pensadores mexicanos de la época. Samuel Ramos, que es el autor que sigue, que poquito antes de este libro había dicho que para él no hay filosofía antes de la llegada de los españoles, que lo que se hace aquí no es, o sea, por supuesto que es una producción, pero no le podemos llamar filosofía, filosofía es la europea. Se dice, no nos engañemos. O sea, pero es interesante porque de alguna manera nos va a decir por qué este afán de llamarle a lo que hacemos filosofía. Lo que ellos hacen es filosofía. Lo que nosotros hacemos, ¿qué nombre podríamos darle? También es interesante. No está diciendo que no se pensara, simplemente está diciendo propiamente no es filosofía, porque filosofía es lo que hacen ellos. ¿Qué nombre le damos a lo que se hace aquí? ¿Sí me doy a entender? No es que no se pensara, simplemente que no es filosofía, porque filosofía hacen ellos. ¿Qué se hace acá? Nosotros vamos a leer literatura, a ver cómo nos va. Nos vamos acercando hacia el final de la clase, vamos a escuchar a Jocelyn, y me gustaría que después de la participación de Jocelyn nos soltáramos a discutir, a platicar, ahora sí, estrictamente sobre la película. Ya mencionaron el final, es muy importante cuando acaba la controversia y pues aparece el africano y se queda solo en escena. Jocelyn, y después de la participación de Jocelyn, las manos que vea levantada serán para hablar sobre la película. Adelante, Jocelyn. Gracias. Justo retomando lo que dijo Diana anteriormente, y Oscar, no, pues nos hemos encargado de encajar y de estar como aspirando siempre a un ejemplo o a querer ser una imagen que no es. Entonces yo cito una parte del texto que dice que el latinoamericano, por encajar y ser hombre, se empeñará a someterse al modelo de lo humano, recortando, destruyendo, pegando, parchando, aunque nada tuviese que ver con su personalidad. Entonces, considero que esto es muy importante porque justamente debemos cambiar nuestros ideales a los que nosotros mismos tenemos y no basarnos en el occidentalismo, sino innovar. Muy bien, muchas gracias. Elegiste una buena cita. ¿Qué entiendes tú como esta última palabra, innovar? Pues sí, como, o sea, ir cambiando las ideas y como usted dice, que la filosofía surge de Europa, pues nosotros también ir creando concepciones nuevas, o sea, cambiarlas, y bueno, a eso me refiero. Ya, muchas gracias. Sí, solo quería tener claridad al respecto. Hay un diccionario, hay un montón de opiniones ahora encontradas, ¿no? Sobre Vargas Llosa, les ha tocado, que nos dicen mugre priista,
es un vendido y todo este tipo de cosas. A mí como escritor me fascina, ¿sí? De hecho, no estoy al tanto de lo que diga sobre política de otros países, pero sus libros, a mí en lo personal, me parecen muy, muy, muy buenos, antes y después de ganar el Premio Nobel de Literatura. Pero bueno, antes, cuando veíamos en otros semestres Perú, leíamos a Vargas Llosa, de hecho, Los Cachorros. Ahora ya no está él. Tiene un diccionario, exquisitez, que se llama, el título es hermoso, Diccionario de los Amantes de América Latina. Podría servir para esto que estabas comentando al final respecto a innovar. El libro me parece que innovó y bastante, de Vargas Llosa. Está publicado en Paidós. Diccionario para los Amantes de América Latina. Es una exquisitez el libro, la verdad. Bueno, sobre la película, ¿qué tenemos? ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Esto está chafa? Esto sí, de manera así como casi una plática, ¿sí? ¿Participaciones? ¿Ya nadie? Ana Martínez, te escuchamos. Sí, gracias, profesor. Bueno, yo no la había visto, pero sí fue muy impactante ver estas dos partes de lo que tenía Sepúlveda y tenía ay, se me fue el nombre del otro personaje. Bueno, de las casas, ver estas dos ideas, ¿no? Y cómo debatían para poder ganar cada quien, bueno, defender su idea, ¿no? Y me sorprendió cómo, pues humillaron a los indígenas, ¿no? Los exhibieron a más no poder, se burlaron, incluso dijeron que pues cómo les iban a entender, ¿no? Si ellos no hablaban su idioma, cómo se iban a comunicar. Y algo que me sorprendió es que un sacerdote, sí, creo que era sacerdote, pues entendía su lengua, ¿no? Y fue gracias a él que pudo, pues, como dialogar, ¿no? Entonces eso sí me pareció impactante, no pensé que fuera a pasar, pero pues sí, me gustó la película, ¿no? Da para reflexionar. Ya, gracias. No, gracias a ti. Andrea Contreras pone en los mensajes, no sé si quieres usar tu micrófono, Andrea, pero bueno, a mí la película se me hizo bastante fuerte por el simple hecho de demostrar la humanidad de una persona, ¿no? De tener que demostrar. Que hagan diferentes pruebas para ver la reacción de los nativos, como hace rato hablaban del humor, el chiste, todas estas cosas. Me gustó mucho porque demuestra la cruel realidad de lo que fue la conquista y un más me deja con reflexiones que sigo procesando. Y siempre todo gira en torno a si hay alma o no, en lo que piensan, en lo que, pues sí, en lo que visten. ¿Quién más? ¿Algo que no quieran dejar en el tintero? Erika. Bueno, a mí al principio yo decía, ¿qué es esto? Es una película, pues como un debate, ¿no? Y dije, bueno, y yo en lo personal ya había leído un texto, no recuerdo de quién, perdón, sobre este debate de Bartolomé de las Casas y de Sepúlveda. Pero ya al ver esta película, no solo tuve un panorama general, sino que realmente me hizo reflexionar sobre el papel, el gran papel que desempeña este concepto de indigenismo, ¿no? Y sobre todo, pues ver esta parte de la defensa de los indígenas y el otro lado, ¿no? El hecho de, pues tan solo burlarse, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho la película, pero también es muy fuerte y justo con lo que mencionaba mi compañera en su comentario, es algo realmente ruda, pero que refleja la verdad, ¿no? Muchas gracias. Dafne, adelante. Bueno, no terminé de ver la película, pero a mí algo que me llama mucho la atención es lo absurdo de tener que enjuiciar o poner en tela de juicio la humanidad de personas
y ponen como argumentos de la barbaridad de sus actos religiosos, muchas cosas, y también Bartolomé de las Casas pone en evidencia pues todas las atrocidades que cometieron los españoles y como era el sacerdote, no sé, o sea, como de aquí no estamos viendo, enjuiciando a los españoles, sino estamos poniendo en tela de juicio la humanidad de los indígenas. Entonces, como la barbaridad de los españoles, pues no les causa ni tantita cosquilla, ni decía, o sea, sí estamos haciendo mal, por hacer esto, pero pues también el quitar el alma y poner como animales o como cosas a otros seres que pues realmente son parecidos a ellos, pero por unas simples diferencias o por la otredad o el desconocimiento de estas personas o de sus costumbres o de su arte, su forma de ver la vida, pues realmente pues les quita no sé, el ser parte de su mismo universo. Entonces creo que es muy absurdo y ridículo esa parte de la película, ¿no? O esta mentalidad española en este debate. Y ya. Muchas gracias, Dafne. Muy bien. ¿Quién más? Anímense. A ver, hay dos manos. No. Diana. Yo anoté una parte que dijo Bartolomé y mencionó así: despojaron con sus acciones, en este caso los españoles, a los indios de su razón. Entonces, cuando yo escuché esto, dije así como que, a ver, ¿cómo estuvo eso, no? Pues muy fuerte. Entonces, analizando esta frase, bueno, pensando desde la lectura y todo, también me puse a pensar en lo del holocausto, ¿no? En cómo, o sea, no entraban en su molde, pues pelas, ¿no? Entonces era algo muy fuerte que se ha visto a lo largo de la historia en muchas partes y de muchas maneras. En este sentido, yo rescaté esto de despojaron con sus acciones a los indios de su razón como algo que sigue pasando. También me acordaba de cómo habla Marx, ¿no? De que nos hacen sentir, bueno, a los proletariados, a los proletarios, los hacen sentir como máquinas. Entonces, los despojan de su razón y ellos se sienten como máquinas y tienen que trabajar, y cómo a través de las acciones de otras personas muchas veces se pierde la razón, ¿no? Ese punto. Yo lo que pensaba, retomando la parte del principio, ¿cómo dijo que se llamaba? Abajo del título. El epígrafe. Gracias. El epígrafe o sea, eran más, los indígenas eran muchos más y pudieron haber enfrentado a los españoles e incluso haberlos pues derrotado, yo me imagino, en alguna de las posibilidades de otros escenarios, pero no fue así, porque como los describen, ¿no? Eran nobles, ellos pues estaban solamente existiendo y llegaron a atacarlos, llegaron a invadirlos, pero ellos, por las acciones de los españoles, fueron despojados de su razón. Entonces creo que es algo muy fuerte que ha pasado a lo largo de la historia de muchas formas y que tristemente sigue sucediendo. En este caso, pues como decíamos anteriormente, nosotros persiguiendo otros estándares de primer mundo, ¿no? Justificados de esa manera. Y es lo que quería mencionar. Buena intervención. Hay dos cosas que quiero decir sobre lo que dijeron Dafne y Diana. No está mal que si lo encuentras también en otros acontecimientos históricos, como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial o lo que está haciendo hoy en día Israel con Palestina, que es sumamente lamentable. Su intención desde hace varias décadas es desaparecer Palestina, ¿no? Es muy lamentable lo de Palestina. Pero bueno, como lo fue lo de los judíos, ¿no? Y que no fue solo judíos, fueron también homosexuales y gitanos, pero normalmente hablamos más del holocausto como los judíos, pero también, por supuesto, que perseguían a los homosexuales y al pueblo gitano. Pero bueno,
Uno, les recomiendo esta filósofa norteamericana, que es una rockstar norteamericana, Judith Butler, 2 libros. Uno es este, que se llama Los sentidos del sujeto, y el otro se llama Marcos de guerra, que podría ligarse muy bien con esto del holocausto. Alguien que le gusta, quisiera leer alguna filósofa actual, sería Marcos de guerra, y lo que hace ahí Judith Butler es hacer una revisión de cuál es el concepto de vida que maneja, por ejemplo, el discurso bélico internacional, y entonces a partir de que el discurso bélico crea un concepto de vida, a partir de ahí decide quién vive y quién muere. ¿Mm? Y después lleva el mismo análisis, los que hacen la guerra, hacia el concepto de mujer. Es simplemente genial el trabajo de Judith Butler, ¿no? Y por otro lado estaba pensando, ahora ya se me fue, ¿cuál era la otra recomendación? Pero bueno, igual, no importa. De Butler, vale mucho la pena. Vivian, adelante. Sí, gracias. Bueno, yo quería decir que a mí igual, con todo el texto y la película, me hizo como mucho sentido algo que usted mencionaba igual la clase pasada, ¿no? Como esto de que no solo se filosofa con la razón y en la razón, esta razón europea, ¿no? Y en la película, por ejemplo, algunos, frasecitas, ¿no? Que decían como que los indígenas ignoraban el valor de las cosas, ¿no? Y yo creo que entonces no era que en realidad ignoraran el valor de las, o sea, que no le dieran valor a ciertas cosas, sino que no le daban valor a lo mejor a las cosas que a ellos les daban valor, ¿no? Entonces ahí como que ellos decían, a ver, espérate, ¿no? O esto de que su religión es absurda porque no es, la misma de ellos, ¿no? O sea, entonces no entra en eso y no está como esto de abiertos a que hay otras formas de ser, de estar, de pensar como en el mundo, ¿no? Y como esto que igual mencionaba la vez pasada de encontrar en qué otros espacios se puede ver escenificado el pensamiento, ¿no? O sea, y también aquí tengo anotada una frase que la vi creo que en un texto que leí en la semana, pero no me acuerdo de quién era, que decía justamente esto de reivindicar el papel también del arte, de la ciencia, la tecnología y otras formas en las que los hombres crean conocimiento y emociones, ¿no? Y no solamente como en esto. Y ya, era solamente eso. Esto último que acabas de decir está bien, muy, muy bien. Sí, claro, hasta nuestros días. Ellos creen que solo la mayoría solo se filosofa con la razón. Ya iremos encontrando otras formas en las que el ser se busca expresar. Y sentidos del sujeto, así es, los sentidos del sujeto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en la clase de hoy. El lunes próximo no nos vemos. Les propongo que nos veamos dentro de 8 días. ¿Están de acuerdo? Sí, nos vemos el próximo viernes, el lunes no. Les quedaría como tarea, si ustedes quieren, es opcional, chutarse ese textito hacia una filosofía zapoteca. Eso es opcional. Vamos a pasar al otro autor, a Samuel Ramos, un texto que van a disfrutar. Ya me imagino las discusiones que vamos a tener aquí. Se llama Psicoanálisis del Mexicano. Entonces vamos a seguir en México, pero ahora vamos a hablar del mexicano desde el psicoanálisis. Van a ver qué clases nos vamos a aventar aquí. Muchas gracias por haber estado. Vivian, te escucho. Perdón, solo una pregunta. En dado caso de que decidamos hacer la reflexión del texto, ¿las mandamos por correo o cómo se entregaba? Sí, de preferencia al correo institucional, por favor. Ok, gracias. Una página, ¿eh? Una página, con eso es más que suficiente. Bueno, bonito fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego, profesor.